Tenemos a un invitado especial el día de hoy. Tenemos al doctor José Naupari, con quien vamos a hablar acerca de este tema que decíamos, iniciando la edición, ya inmersos en esta carrera electoral y se viene cumpliendo diferentes cronogramas que ha establecido el ente electoral. Doctor José Naupari, bienvenido a NP Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí al precisar que el jurado lo único que hace materialmente es darle día, mes y año a hitos que están fijados por la ley. O sea, el denominado cronograma electoral tiene un sustento en la ley. O sea, no es que el jurado tenga la competencia a priori de ellos mismos fijar los plazos de manera discrecional. Hay algunos plazos que discrecionalmente ellos sí han establecido, como por ejemplo el plazo para que resuelvan en primera instancia, porque es un tema más interno, en el tema, por ejemplo, de tachas y exclusiones. Pero el hito que vence el día de hoy, ¿no? Estuvo fijado por ley y es el hito relacionado con la inscripción de candidatos, a las elecciones primarias, ¿no? Ante las propias organizaciones políticas. Ahora, vienen dos fechas, ¿no? Para el 30 de noviembre son dos fechas para los partidos, para tanto los dos partidos que están inmersos, el APRA y Renovación Popular, y otro partido en tema de delegados. Claro, a ver, hay un hito intermedio, que es el 7 de noviembre, que vence el plazo para que los partidos políticos comuniquen a la OMP la relación integral de los candidatos que han sido inscritos por sus respectivos órganos sectoriales centrales. Y efectivamente, el 30 de noviembre es la fecha en la cual se va a llevar a cabo la elección primaria bajo la modalidad militante un voto. El mismo día, 30 de noviembre, se tiene que llevar a cabo la elección de los delegados a cargo de un proceso electoral a cargo del propio partido político. Y el 7 de diciembre, el 7 de diciembre va a ser el día en el cual los delegados elegidos el 30 de noviembre voten por los candidatos de sus respectivas organizaciones políticas. Y el 15 de diciembre vence el plazo para que se proclamen los resultados de esas elecciones primarias. Esto constituye una gran responsabilidad, sobre todo para la OMP, porque tiene que ver los diferentes partidos, tanto los 39 más las 3 alianzas, que están inmersos en esta tarea, en esta responsabilidad. Son 36 partidos y 3 alianzas. En total son 39. No opciones. Efectivamente, la OMP es un tema un poco más operativo. Digamos, la mayor densidad de trabajo la va a tener fundamentalmente el 30 de noviembre con estos dos partidos que bien has mencionado, Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano, que van por un militante un voto. Porque en el caso de delegados es meridianamente más sencillo el trabajo para la OMP. Incluso, si mal no recuerdo, es el 2 de diciembre, 2-3 de diciembre que vence el plazo para que los partidos comuniquen a la OMP quienes han sido sus delegados que han sido elegidos el 30 de noviembre. Y son solo esos delegados los que materialmente van a terminar yendo a votar el día 7 de diciembre, ¿no? ¿Qué podría pasar con el Partido Renovación Popular? Porque tiene que llamar a todos sus afiliados y tiene que estar presentes para emitir voto. Bueno, Renovación y Partido Aprista Peruano, ¿no? Los dos, que son los que, en el caso de Partido Aprista Peruano por voluntad propia y en el caso de Renovación Popular por una decisión de oficio que hizo la OMP que le modificó la modalidad de elección. Se la adecuó, en todo caso, a lo más cercano a lo que prevé el estatuto. Claro, ahí habría que ir a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Elecciones Políticas, según el cual, para que se valide el resultado de una elección primaria, tiene que obtener la respectiva organización política el 10% de votos válidos del total de electores hábiles. Es decir, no te está diciendo que vayan a votar el 10%, no. sino está diciendo 10% de votos válidos. Entonces, con lo cual tienes que llevar un poquito más del 10%, ¿no? Porque imagínate que lleves el 10% de total de electores hábiles, pero algunos de ellos no emitan, voto adecuadamente y tengas un 9.8. Con eso, ¿qué pasaría? Ya no podrías presentar candidatos. Dejaría de ser, se desestima la candidatura del partido. Lo que pasa es que formalmente hablando ni siquiera podríamos hablar de una candidatura porque para que tú puedas presentar ante el jurado electoral especial una solicitud de inscripción de lista de candidatos a cargos de elección popular, ya no a primarias, ¿no? Tendrías que haber pasado este umbral. Y el 15 de diciembre vence el plazo para que el jurado diga, oye, ¿cumpliste o no cumpliste con esta regla del 10%? Claro. ¿Perderías si no su cumples, inscripción? No, porque el artículo 24 se cuidó en decir no pueden seguir participando. Y esta es una tara que viene incluso desde cuando estaban las PASO. Cuando se plantearon las PASO, en esta fórmula se colocaba que aquellos que no superasen el 1.5% de votos válidos emitidos en las PASO perdería la inscripción. Pero de saque, en la ley 3998, si mal no recuerdo, a fines de agosto del 2019, el Congreso le da un giro de tuerca y dice, no, de repente es muy gravoso, que no siga participando. Y luego se quejan por la cantidad de partidos que tenemos ahora. Es un gran reto para el partido, porque tiene que hacer una convocatoria masiva, ¿no? Del número de partidos que están inscritos en el partido, ¿no?
Claro, pero ahí también habría que ser conscientes, y eso sí se la doy a algunos políticos y políticas, ¿no? Que no es lo mismo un partido político de 30.000 o 50.000 que un partido de 300.000, ¿no? O sea, concentrar un poco más de 10% de 30.000 no debiera ser algo tan complicado si es que efectivamente la gente que ha llenado la ficha tiene la vocación de militar y no llena por llenar, ¿no? Porque el partido tiene consignado algo más de 200.000 afiliados, ¿no? No, Renovación tiene casi 50.000, creo. 50.000. Sí, casi 50.000 más o menos. Digamos que también tiene el reto ahí en todo caso. Sí, llevar un poco más de 5.000 personas, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, en el caso del Partido Aprista Peruano, que también el mismo día va a convocar estas elecciones, ellos son un poco más duchos en el tema, el Partido Aprista Peruano. Igual, ver para creer, ¿no? O sea, digamos, tienes como 15 opciones. 15 listas, ¿no? 15 fórmulas de candidatos a las primarias, entonces sin duda es una democracia, es una militancia mucho más convencida pero igual hay que ver si tienen esa capacidad de convocatoria, ¿no? Correcto. ¿Esto le facilita estas reglas ahora que están establecidas para que pasen esta valla? Pero sin duda, ¿no? Primero porque has restablecido la modalidad de delegados. En un escenario en el cual la elección de los delegados está a cargo del propio partido político que te define cuántos delegados van a ser, cuáles son los requisitos que tienes que cumplir para ser delegado, y tú mismo conduces la elección de los delegados. Entonces, y encima tú para elegir a los delegados no hay un mínimo de participación electoral. Entonces, ponte un escenario de un partido político que tenga 300.000 militantes. Para la elección de los delegados van 300. Claro. Y esa elección es válida. ¿Y cuántos delegados dijeron que iban a elegir? 30. Por ejemplo, o 50, y los 50 delegados eligen a los candidatos a elección popular. Y encima, como tu total de electores hábiles son los delegados, basta que 5 de 50 voten bien para que 5 personas puedan terminar decidiendo una lista a cargos de elección nacional. Y eso es, evidentemente, algo que los favorece, pero que lo favorece a ellos, pero a nivel de los afiliados mismos, no lo favorece y no cumple, a mi modesto punto de ver, el mandato constitucional que el constituyente le dio al legislador de garantizar el funcionamiento democrático de los partidos políticos. Estos filtros o estas vallas o estas responsabilidades que se han establecido tanto como delegados por listas, ¿esto viene del propio Congreso de la República o cada partido elige esa opción? Claro, lo que ocurre es que, digamos, para elecciones nacionales la regla era, cuando había paso, eran paso, ¿no? Y ahí tú no tenías opción de escoger, era una única modalidad. Lo que se ha hecho es regresar un poco a lo que existía antes de las PASO, que tienes primarias abiertas facultativas, un militante, un voto y delegados. Son 3 modalidades. Y el partido político decide a nivel estatutario por cuál de las modalidades se inclina, ¿no? Correcto. Ahora, esta situación el porcentaje es mínimo 10%. Es decir, no puede bajar de 10% tanto Partido Aprista y Renovación Popular. Claro, es mínimo 10% de votos válidos del total de electores hábiles. Correcto. Bien, ahora el 7 de noviembre, perdón, el 30 de noviembre es la fecha para el Los proceso, que van, ¿no?, por un militante y un voto es el 7 de noviembre. El 7 de diciembre. No, el 30 de noviembre, disculpa. 30 de noviembre. Y los partidos que están inmersos en el tema por delegados, creo que la tarea va a ser un poco más fácil, al parecer, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Si tienes 30, 10, 50 delegados es mucho más sencillo, ¿no? Y en el caso de los delegados, la modalidad de delegados lleva a que la elección sea el 7 de diciembre. ¿Este proceso va a permitir depurar partidos? ¿Lo va a fortalecer? ¿Qué puede ocurrir en esta transición? Bueno, fortalecer a mi juicio de ninguna manera, ¿no? O sea, creo que una cosa es que lo favorezca y otra cosa es que lo fortalezca, ¿no? O sea, no es lo mismo tomarte una gaseosa que tomarte un jugo, ¿no? Algo similar, ¿no? Entonces, igual en ese sentido, creo que lo que va a ocurrir es simplemente que van a dejar pasar, porque hay otra dimensión de la democracia interna que no se ve, ¿no? Y es que nos estamos concentrando por quién elige, pero tenemos que tomar en cuenta la otra cara de la moneda, y es a quiénes eliges. Y ahí tenemos también que, mira, si tienes delegados y encima listas únicas, tu democracia interna es una mera formalidad. Porque por lo menos ya, si tú tienes delegados y tienes 2 o más listas, hay competencia. Y pues ya hay algo de democracia interna porque son 2 que tienen que competir, así los delegados sean pocos. Pero si tienes lista única y encima tienes delegados, y si encima los delegados son pocos, es una mera formalidad. Es quiere decir que va a continuar los partidos y las alianzas. Claro, si hubiésemos tenido un ajuste más adecuado del artículo 24 y hubiésemos, por ejemplo, establecido, mantengamos los delegados, pero que la elección de los delegados esté a cargo del sistema electoral.
Y aparte, para que valides la elección de esos delegados, en la elección de los delegados tienes que obtener el 10% de votos válidos. Lo mismo que te exigen a un militante un voto. Ahí sí, por ejemplo, de 39 opciones, yo estoy seguro que probablemente no llegamos ni a 20. Correcto. Ahora, en el caso del partido de Martín Vizcarra, Perú Primero, que él está inhabilitado, que no puede presentarse, no puede candidatear, pero seguramente va a acompañar la campaña. ¿Cuál es la situación del partido Perú Primero? Ya tiene plancha presidencial, precandidatos? Claro, tiene una fórmula de candidatos a elecciones primarias, va a tener que pasar por las elecciones primarias, ganar las elecciones, o ganar, o por lo menos tener este 10% simbólico que exige la ley, y efectivamente presentarán esta fórmula, y lo más probable, porque hasta esa fecha no creo que se revierta mucho la situación del señor Vizcarra, su candidatura va a ser declarada improcedente y se va a escribir a don Mario y a la señora que acompaña en esta fórmula. Porque mencionaba el propio Martín Vizcarra que está a la espera también de la decisión de la Corte Interamericana para que pueda desprenderse de esta inhabilitación que viene del Congreso. Claro, pero hay dos cosas, ¿no? Primero, que no nos olvidemos del frente penal, porque si él tiene una sentencia antes del 23 de diciembre, una sentencia condenatoria en primera instancia, por el artículo 34A de la Constitución no va a poder participar, así tenga la decisión de la Corte Interamericana, igual por una sentencia condenatoria en sede penal tampoco podría postular. Y en el caso del levantamiento y la inhabilitación a cargo del Congreso, que ni siquiera es un levantamiento y la inhabilitación, sino una delimitación de los alcances de la inhabilitación, ¿no? Ahí también podría terminar chocando con que el Pleno del Jurado le diga, o el Jurado de Trato Especial, de ser el caso, en primera instancia le diga que la decisión de la Corte es inejecutable por un tema de preclusión, ¿no? Ok. También en la situación se ha presentado, ha ocurrido otro hecho en este proceso electoral de ya el encarcelamiento del congresista Bermejo y deja de ser candidato. ¿Qué va a pasar al interior de este partido que está postulando? En primer lugar, el tema del encarcelamiento es irrelevante. El tema es que él tiene una sentencia condenatoria por la comisión de delito doloso en primera instancia y esa sentencia está vigente, ¿no? Entonces, efectivamente, él no puede ser candidato a las elecciones primarias. Él podría, en todo caso, aunque en realidad es un tema relativo, porque ahí también viene otro tema bien interesante, maestro, porque ¿cuáles son los requisitos que tú tienes que evaluar al día de hoy? Me explico. Yo puedo tener una sentencia de condenatoria en primera instancia ahora, pero la puedo revertir de acá al 23 de diciembre. Entonces, ¿por qué me tendrías que impedir participar en las primarias? O, por ejemplo, yo puedo tener una inhabilitación al día de hoy, pero esa inhabilitación se va a cumplir en noviembre. ¿Por qué me vas a inhabilitar a participar en las primarias? O yo tengo una sentencia condenatoria, pero esa sentencia vence en noviembre. ¿Por qué me vas a impedir? O yo figuro en el registro de deudores de las pasiones civiles o el registro de deudores alimentarios morosos. Figuro ahora, pero si gano la pago y puedo levantarlo. ¿Por qué al día de hoy, en todo caso, tendría que estar impedido? O sea, ¿qué es lo que tendrías que evaluar en la etapa de las primarias respecto de la inscripción de candidatura formal de diciembre? ¿Podría ser candidato de la cárcel, entonces, el señor Bermejo? No, vamos por parte de cucharadas. Lo que ocurre es que él tiene una sentencia condenatoria en primera instancia vigente. Correcto. Entonces, el problema no es que esté preso. El problema es que, porque bueno, si tú tienes una persona con prisión preventiva puede ser candidato sin ningún problema. Con arresto domiciliario puede ser candidato sin ningún problema. El tema es que tienes una sentencia condenatoria en primera instancia. Entonces, eso es lo que le impide. O sea, ponte que, por ejemplo, tú tengas una sentencia condenatoria en primera instancia y de repente todavía no se haya hecho efectiva la prisión. Igual, estás impedido. Tienes una sentencia condenatoria, es delito doloso y ya está. Bien. Ahora, se ha anunciado en otro detalle de otra tienda política de la señora Molinelli que el señor PPK va como candidato a senador. Los procesados pueden ser candidatos. No hay un impedimento constitucional legal. La ley sí permitía que los partidos políticos a nivel estatutario fijen mayores filtros. A nivel estatutario sí podían haber colocado que los procesados no puedan ser candidatos, pero, sincerándonos, ¿cuál de las 39 opciones ha colocado en sus estatutos o sus actas fundacionales ese impedimento? Pese a que tenían la posibilidad, no lo han hecho. No tiene. Ahora, en otro tema, el actual candidato o precandidato a Renovación Popular, exalcalde, sobre la posición del jurado electoral especial, indicando que el partido ha vulnerado el principio de neutralidad. ¿Esto implicaría o tendría dificultad para su proceso como candidato del señor Rafael? Primero, los partidos no infringen neutralidad. Quienes infringen neutralidad son los funcionarios públicos. Han habido procedimientos de determinación de infracción
hacia el señor Rafael López Aliaga. Si mal no recuerdo, hace 3 días fue la audiencia pública. Debo reconocer que no he visto si es que el jurado ya publicó el resultado de la votación de esa apelación. Pero, independientemente de ello, en general, las infracciones al deber de neutralidad no generan exclusión, ¿no? Lo único supuesto para que te puedas caber una exclusión es si tú entregas una dádiva que supere las 2 UITs. Esa es la exclusión directa. O que reincidas en infracción de dádivas, ¿no? O que en tu declaración jurada de hoja de vida de candidato hayas omitido consignar información sobre tus sentencias condenatorias ya cumplidas. Eso es lo que te va a generar exclusión. Lo demás te genera multa, pero no exclusión. Lo que ahora las autoridades de la OMPE venían presentando ante el Congreso y han ido proceso tras proceso, y ya quedó definitivamente estas cédulas de sufragio, que van a ser de 5 columnas, ¿no? A ver, ahí habría que recordar, maestro, que la OMPE lo que planteó en un primer momento era que sean 2 cédulas. O sea, no es que la OMPE voluntariamente, porque le ha dado la gana, ha querido que haya una sola cédula. Recordemos que el Congreso modificó la legislación electoral para establecer de manera expresa que sea una sola cédula. Eso nació en invención de la OMPE, porque recordemos que don Piero, en las sesiones de la comisión, fue y mostró incluso 2 actas, ¿no? Una con 2 columnas y otra con 3 columnas. Ha sido el propio Congreso el que ha dicho no, todo va en una sola, ¿no? Y efectivamente son 5 columnas porque tienes presidencial, diputados, senadores por distrito electoral múltiple, senador por distrito electoral único y Parlamento andino, ¿no? Con voto preferencial en 4 de 5 elecciones, ¿no? Parlamento andino, diputados, senador por distrito electoral único y senador por distrito electoral múltiple. ¿Era la mejor opción para no implicar la confusión del electorado? No, para mí yo sí creo que debiéramos haber ido por 2 cédulas. 2 cédulas. Sí. Una que eventualmente podría haber ido por elecciones por distrito electoral único y otra por distrito electoral múltiple. ¿Qué podría generar esta única cédula con 5 columnas? Lo que ocurre es que lo que fundamentalmente ha buscado, creo yo, el Congreso con ello es generar un voto de arrastre, ¿no? Para que no tengas que hacer un voto cruzado o tengas el riesgo de voto cruzado, como todo va a estar en una misma línea, por decirlo de alguna manera, entonces ya marco todo en una misma, todo en fila, ¿no? A eso han apuntado, pero habría que decirle a los ciudadanos que en cada elección, por más que esté en una sola cédula, es diferente, pueden marcar un símbolo en cada tipo de elección y no pasa nada. Correcto. Estamos en conversación con el doctor José Naupari, abogado especialista en temas de derecho electoral. Otro tema, doctor, ¿cuál sería el análisis respecto a las propuestas que implementa el voto electrónico? ¿El aparato legal es lo suficientemente realista para ya impulsarlo? Formalmente no estamos hablando de voto electrónico, sino de voto digital. El voto electrónico que hemos tenido nosotros ha sido un voto electrónico presencial, en la cual, como recordarán los escuchas o las escuchas, tú ibas a la propia local de votación con tu DNI azul o el electrónico, te entregaban una tarjeta en particular, tú la metías en la máquina, votabas y te imprimía un papelito que dejaba constancia del sentido de tu votación. Esto lo metías en la cédula. ¿Qué ventaja tenías? Que podías, por lo menos, tenías el papel con el sentido del voto y podías contar, contrastar, y el tema de lo que ella acumulaba el sistema informático se contrastaba con el papel y primaba el papel. 2, que garantizabas materialmente el voto secreto, porque tú no metías el DNI, sino metías una tarjeta y tú no sabías quién estaba metiendo la tarjeta. Entonces, eso no lo vas a encontrar necesariamente con el voto digital, porque el voto digital, para su implementación necesita, o para su ejercicio, necesitas DNI electrónico. Necesitas ingresar a una plataforma en particular y la votación va a ser a distancia. Entonces, ahí en primer lugar, el primer reto que tendrías es, oye, ¿cómo me garantizas el voto secreto si va a necesitar DNI electrónico, va a necesitar un lector, va a necesitar eventualmente una contraseña, una interfaz? Así es. ¿Cómo me garantizas el voto secreto? Y también, ¿cómo me garantizas el voto libre en estructuras jerarquizadas como las Fuerzas Armadas y Policiales, como Relaciones Exteriores, como Defensoría, como Ministerio de Salud, como INPE, que dependen o están adscritos al Ejecutivo, y el Ejecutivo es un órgano de composición política y que al día de hoy el amigo José Enrique, el presidente encargado de la República, es secretario general, porque hasta ahorita no renuncia ni ha presentado una licencia de un partido político que ya dijo que va a participar en las elecciones, incluso con fórmula presidencial. Esta modalidad de voto, doctor Naupari, es decir, tiene que ir por etapas, no saltar una tras otra. Primero asistir a una mesa de votación electrónica y luego se podría proceder ya desde su casa en una siguiente elección. Ese sería un procedimiento
un salto a la modernidad. Es que son dos normas distintas. Una cosa es la norma que impulsaba el voto electrónico y que se frenó precisamente porque, curiosamente, Fuerza Popular, que ahora impulsó el voto digital, no tenía reparos en torno a si era un software auditado o no. Hubo algunos temas con complicaciones eventualmente con la auditoría, se frenó el avance del voto electrónico, que encima era presencial y que a mi juicio era dentro de todo más seguro que el voto digital. Ahora, más bien, el voto digital lo que están planteando es que sea obligatorio para las Fuerzas Armadas y policiales y para los residentes en el exterior para el 2026, sobre todo las Fuerzas Armadas y policiales. Entiendo queriendo ganar o creyendo ellos que con las leyes que han impulsado pueden obtener una ventaja ahí de votación. Pero nuevamente, si estamos hablando de personas de las Fuerzas Armadas y policiales que el día de la elección, el 12 de abril, no se encuentren en el domicilio que consigna su DNI. O sea, no se encuentren en el ubijeo. Por ejemplo, si yo tengo mi DNI en Lima y por necesidad de servicio me mandaron a Trujillo. Entonces, para eso está el voto digital. Correcto. Y que yo pueda votar en Trujillo, pero por los candidatos de Lima. Pero ahí la pregunta es, ¿dónde voy a votar? En un cuartel. Ya, bacán. ¿Y cómo se asegura que yo no tenga a nadie atrás diciéndome o viendo por quién tengo que votar? O ¿suplantación de persona? No necesariamente suplantación, sino que simplemente por un tema jerarquizado tengas a la persona encargada del cuartel diciendo, ya, acá está tu computadora, acá está tu lector, vota. Yo quiero ver por quién vas a votar. Claro. ¿Quién supervisa, quién ve, quién verifica, autentica ello? La libertad del voto. O vas a tener a un miembro de la OMPE y un fiscalizador del jurado en cada cuartel, en cada hospital, porque también se está planteando priorizar, también dentro de los grupos priorizados está el personal de salud. Es decir, se levantan diferentes aristas y retos para poder implementar o masificar el tipo de votación a nivel nacional. E incluso a nivel de grupos priorizados, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de manera mucho más masificada, porque digamos, en el caso masificado, el tema sería si es que puede ser hackeado o no hackeado el sistema, ¿no? Claro, que ya vimos que el sistema electoral, lamentablemente, algunos órganos pueden ser fácilmente vulnerados. ¿No? O sea, a lo que vamos es también un tema de jerarquización. O sea, porque, por ejemplo, yo no creo que usted, la gente de la asociación, le quiera decir por quién votar, no es un tema de libertad plena. Pero cuando tú dependes del Ejecutivo y tu contrato, o que te den de baja, depende de un superior, ahí yo creo que te la pensarías. Sin ir muy lejos, ya que nos escuchan los amigos de provincia, no nos dejarán mentir. ¿Acaso en elecciones regionales y municipales pasadas no tenías a gente que para evitar que votes, a los jornaleros te decían, dame tu DNI el viernes, te lo entrego el lunes con tu pago? Y como no tenía el DNI no podía ir a votar. Claro. Ahora podríamos ir a la inversa, ¿no? Oye, ¿quieres salir? Ya, bacán. ¿Quieres tener tu pago al fin de mes o cualquier tipo de beneficio? Ya, dame tu DNI, tu contraseña y te la devuelvo el lunes. Correcto. Por último, doctor Naupari, esta semana se ha sabido acerca de esta publicación de datos personales en el RENIEC, ¿no? Una portada donde se ve diferentes datos. ¿Esto en qué podría implicar, qué podría influir en el proceso electoral de cara a abril 2026? Claro, a ver, primero que hay que señalar o reconocer que el padrón electoral es público por regla general. Hay que reconocer que en el 2017, a efectos de evitar que gastemos papel y espacios públicos, se cambió el 198 de la Ley Orgánica de Elecciones para decir que ya no se publiquen en las oficinas digitales de RENIEC ni en las municipalidades, sino en la página web del RENIEC. Pero también hay que señalar que la ley expresamente te establece excepciones a la publicidad. Y esa excepción expresa a la publicidad está relacionada con la huella y el domicilio, ¿no? Y eso está desde enero del 2016. De tal manera que podrías haber colocado mi cara, podrías haber colocado mi nombre completo, mi grupo de votación, o sea, mi mesa, el ubijeo, pero no el domicilio. Entonces, el domicilio sí expresamente estaba prohibido que tú lo difundas. Y no tenías que haberte esperado el pronunciamiento del 2021 de la Autoridad de Datos Personales. Ya de enero del 2016 estaba claro ello. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Quizás que el 2025, efectivamente, iniciativa de la congresista Moyano, se aprueba una ley que establecía que RENIEC tenía que difundir información del padrón que coadyuve a la veeduría ciudadana. Pero ese mismo párrafo, por eso hay que leer la verdad completa, ¿no? También te establecía que esa difusión de información para la veeduría ciudadana tenía que respetar la confidencialidad y los datos personales. O sea, ni siquiera esta ley que quieren indicar que supuestamente abrió la puerta, nunca la abrió. O sea, y ahí creo yo, ahora, ojo, eso por un lado, pero por otro, yendo nuevamente a nuestros amigos de provincia, disculpa que nos estemos de repente excediendo, es que, ¿por qué es que lo hace eventualmente RENIEC? Creo que RENIEC no lo hace tanto pensando en la CG, sino en las elecciones regionales y municipales, los votantes golondrinos. Entonces, para que yo pueda impugnar un cambio de domicilio y yo pueda atribuirle a una persona que es golondrino, yo tengo que saber en principio qué domicilio ha consignado para decir no vive ahí, vive en otro lado. Entonces, sin la información del domicilio, ¿cómo va a impugnar? Tiene lógica, totalmente de acuerdo, tiene lógica, pero la ley no lo permite.
y sumado a que la ley no lo permite, más allá de que pudiera tener cierto razonamiento, lo cierto es que en un escenario de seguridad ciudadana como la que tenemos actualmente, correcto, no lo puede difundir. Ahora, yo escuchaba a algunos que te decían, oye, pero sí lo puedes obtener, porque si pagas tus 20 soles, 18 soles en RENIEC, te entregan la y ficha. te dan una ficha, claro. Con la dirección y todo, claro. Pero uno, ahí estás pagando. Dos, te estás generando... Te registran quién está buscando a quién. ¿Quién obtiene esa información? Claro, en este caso, primero que es gratis y segundo, ¿realmente RENIEC va a poder decir quién buscó a quién o no? Porque yo hice la búsqueda y, por ejemplo, a mí automáticamente me salió la relación detallada de toda la gente de mi mesa. Y no pagué ni un sol, no hice ni siquiera una consulta por DNI, me salió automático toda la información de mi mesa. Se estaría incurriendo en todo caso en brindar información sensible. Por pecar de exceso de transparencia han difundido específicamente el tema del domicilio, una información que legalmente no correspondía entregar. Correcto. Muy bien. Doctor Naupari, bueno, ya no tenemos tiempo y agradecemos su presencia aquí en el Hiperradio por la amplia información que nos ha dado referente a este tema. El doctor José Naupari, especialista en Derecho Electoral.